Hola, bienvenidos a este vídeo sobre Data Analytics. Vamos a ver lo que es Kinesis, pero solo a nivel práctico. Ya sabéis que los vídeos suelen ser más prácticos que teóricos. No obstante, vamos a echarle también un pelín de teoría, ¿de acuerdo? Bueno, si arrancamos a Academy como siempre, vamos a ver que funciona también estos ejercicios en Academy sin excesivos problemas, ¿de acuerdo? Vamos a recordar que vamos a hacer el ejercicio de Kinesis Data Stream, de tal manera que vamos a tener un productor que vamos a simular de varias formas, ¿de acuerdo? Y vamos a mandar datos a los fragmentos que construimos cuando creamos el Kinesis Data Stream, y estos fragmentos serán consumidos por, ya veremos, por los consumidores, ¿de acuerdo? Bien funciones lambda o bien podríamos agregarlo a un data firehouse que veremos también en otros vídeos, que podéis consultar el vídeo de Firehouse aquí en los enlaces, en los comentarios del vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos como siempre a la consola. Estamos en North Virginia, buscamos Kinesis, que estaría aquí en Analytics, ¿de acuerdo? Pero si no, pues bueno, como lo hemos utilizado, lo tenemos aquí en la barra de favoritos, arrancamos Kinesis. Bueno, al arrancar Kinesis vamos a crear un data stream, creamos el data stream, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a llamar demo Kinesis Data Stream. No vamos a perder, no vamos a parar mucho en lo que son la personalización de Kinesis Data Stream, ¿de acuerdo? Lo podéis ver en la teoría, pero bueno, como hemos visto en los fragmentos, para la demo un fragmento es más que suficiente. Vamos a escribir a 1 mega, ¿de acuerdo? Vamos a escribir 1 mega por segundo y 1000 grabaciones por segundo, y podríamos leer a 2 megas por segundo, ¿de acuerdo? Bueno, las características del data stream, y creamos el data stream directamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues para atacar a este data stream lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer uno por CLI y otro por SDK, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos vamos al GitHub, ¿de acuerdo? Nos vamos a la parte de Analytics. Ya sabéis que tengo las carpetas creadas por más o menos por las mismas categorías que dentro de la web de AWS. Entro en el Analytics, entro en Kinesis, y en este caso KDS, CLI y SDK, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos por un lado unos comandos de línea de comandos en el fichero bash, sh, y luego un código de Python. Por lo tanto, vamos a verlo primero por línea de comando. Para lanzar estas instrucciones por línea de comando para producir y para consumir de un data stream, lo que vamos a hacer es utilizar el CLI, ¿de acuerdo? Lo deberíamos de tener instalado. Entonces podemos o abrir un Linux que tengamos, un Cloud9, o en este caso vamos a hacerlo desde la propia consola CLI que nos provee AWS, y ya como sabemos que también funciona en AWS Academy, aprovechamos para lanzar los comandos desde esta consola, de acuerdo, que ya hemos utilizado en otros vídeos. Simplemente tenemos la consola, y entonces lo que vamos a hacer es ejecutar los comandos, que si entramos con sudo así no tenemos que... No, lo voy a dejar aquí y le vamos a poner sudo para hacerlo correctamente. Y lo que vamos a hacer es mandar un primer dato a ese Kinesis que hemos creado, que vamos aquí, bueno, ya lo tenemos creado, suele crearse muy rápido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya la tenemos aquí creada el stream llamado demo KDS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es utilizar el código, y entonces... aquí tengo otro código que no es el que tengo aquí, no lo he pegado. Si copio y pego, vale, y vamos a decirle un sudo. Lo que vamos a hacer es directamente atacar a esta demo KDS, a la partición del usuario 1, y le vamos a grabar estos datos y lo vamos a mandar en formato codificado base64, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a quitar el sudo, pues me lo hace... Vale, sí, no hace falta mandar el sudo porque al final en esta consola no me lo va a entender, perdón, y el comando directamente sí que me lo entiende, porque tengo instalado la línea de comandos en esta consola de CLI. Por supuesto tengo la línea de comandos de AWS, entonces ya me cojo directamente. Y también me deja escribir porque estoy con permisos suficientes
estoy con este usuario de Academy, tengo permisos suficientes para escribir en los streams de Kinesis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya hemos mandado uno, pero si yo quiero meter otro dato aquí, pues yo podría hacer un logof o el dato que yo quiera, ¿de acuerdo? Vale, ya nos da un número de secuencia y ya está grabados los datos en el data stream, ¿de acuerdo? Hace poquito no existía esta pestaña aquí, ¿de acuerdo? En AWS no existía esta pantalla y entonces no podíamos leer los datos en la consola de AWS. Desde finales de 2022 aproximadamente nos apareció el Data Viewer, que ya lo podemos ver. Fijaros que yo creo una partition key, que es en este caso user1, con 2 datos y nos lo ha metido en el SART 0. ¿De acuerdo? Y esto es la fecha y la hora y el número de secuencia. Pero hasta hace poco no lo podía ver en consola. Ahora sí que lo podemos ver en consola y he cogido la opción de Trim Horizon y Get Records, que eso me coge todos los registros que tenemos en el SAP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo grabado dos parámetros. Recordad que nosotros, como tenemos CLI versión 2, si no tendríamos que utilizar CLI versión 1, pero esto ya prácticamente no lo utilizamos porque es bastante bien. ¿Cómo consumimos esos datos? ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo varias opciones. O lo hago, lo puedo consumir por línea de comando, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, voy a ejecutar este comando, que lo que voy a hacer es, me describe el stream, no se llama test, perdón, esto se llama demo KDS, si le ponemos el mismo nombre, ¿de acuerdo? Y aquí me ejecuta y me da, en este caso, los datos del stream, ¿de acuerdo? Para que esto se quede bien copiado, vamos a copiar esto, vamos a modificar esto y le vamos a cambiar esto para que no tenga, por si utilizáis las mismas nomenclaturas que tengo yo, le hacemos en lugar de text, vale. Entonces describimos el stream, lo que vamos a hacer es coger un iterator, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo no cojo el iterator, si yo no cojo este código de iterator, no puedo hacer el siguiente comando de consumir un registro de AWS, del datastream, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el registro, lo único que tengo que hacer es coger el registro y tengo que coger este iterator que me ha dado, que es el código que me ha dado para leer, en este caso, el fragmento, el SART 000, con los dos parámetros que hemos enviado, ¿de acuerdo? Con la partición que hemos creado, user1 y el dato. El dato, como vemos, no es lo que hemos escrito. ¿Por qué? Porque lo hemos mandado en base 64, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podíamos coger una web, por ejemplo, en internet que decodifique el base 64. Si yo me cojo esto y pego aquí, le quito las comillas y lo decodifico, fijaros que sí que tengo user sign up, y si yo cojo el otro dato que me han dado al stream, que está codificado en base 64, ¿qué es lo que me va a dar? Pues lo que le hemos mandado con anterioridad, que es logof, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ha funcionado correctamente el uso de Kinesis, tanto para enviar como para recibir, ¿de acuerdo? Vale, pero podríamos hacer más cosas, ¿de acuerdo? Fijaros, yo tengo aquí en el ejemplo de aquí de Kinesis, tengo también un ejemplo de SDK por Python, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es levantar un Cloud9 que ya tenemos levantado, que hemos hablado otras veces sobre ese servicio, ¿de acuerdo? Y si yo aquí abro un Cloud9, ¿de acuerdo? No voy a contar cómo lo abro, ¿de acuerdo? Vamos a abrir directamente uno de los Cloud9 que tengo abierto. Ya sabéis que es un IDEA as a Services, que lo hemos hablado en otros vídeos con anterioridad, ¿de acuerdo? Si lo queréis ver, también os dejo aquí un enlace para ver cómo se monta un Cloud9, pero es súper sencillo, ¿de acuerdo? Abrimos el Cloud9 que ya tengo abierto y vamos a ver cómo podemos grabar otro dato en este demo KDS, ¿de acuerdo? Vale, ya me lo he abierto. Yo lo que voy a hacer es abrir un nuevo fichero que le voy a llamar put.py, porque vamos a dejar los registros, ¿de acuerdo?
voy a coger todo el código, lo pego, de acuerdo, y cuidado con el string, porque el string no se llama demo, se llama demo KDS. Esto habría que cambiarlo, dependerá claro del nombre. Aquí estamos en la región correcta y entonces lo único que va a hacer es cogernos unos datos de CryptoCompare y grabármelos en el registro, de acuerdo. Para eso también necesito dos librerías de Boto3 y de Request, de acuerdo. Cuidado con esto también, porque si bien yo en una consola de Cloud9 tengo un servidor Node.js instalado, el Python instalado, la versión de AWS instalado, la versión de Git instalado, la versión de Go creo recordar que también viene instalada, ¿de acuerdo? Go no, vale, pensaba que sí, bueno, entonces sí, vale, sí, Go también. Entonces en principio tengo muchas cosas instaladas, pero no tengo instaladas dos librerías que vamos a necesitar para Python, de acuerdo. Entonces también tengo que instalar pip. Si no lo tenemos instalado, lo que vamos a hacer es sudo yum install pip, de acuerdo. Con esto me va a instalar la herramienta pip que me va a poder que utilizo luego. Aquí voy a coger y voy a instalar la librería Boto3 para atacar a los servicios de AWS, y también voy a instalar la librería request, que también importo en el código que utilizo arriba, de acuerdo. Bueno, pues una vez he hecho todo esto, ya puedo lanzar mi put.py, de acuerdo, y me da un error que miramos a ver qué error es este. Bueno, como vemos aquí que dice que el pull request operation de security token incluido en la petición es inválido, por lo tanto tenemos que modificar una cosa a nivel de AWS porque no tenemos los suficientes privilegios como para hacerlo. Entonces fijaros lo que vamos a hacer. Nos vamos a venir aquí a Learning Lab, nos vamos a ir aquí a Details, de acuerdo, abrimos la parte del show y tenemos aquí que vamos a meter estas credenciales en la consola de Cloud9, de acuerdo. Entonces nos vamos a coger el access key y nos venimos aquí directamente a AWS configure. Le vamos a decir que este usuario de Cloud9 que tengo ahora mismo es estos datos cambian con respecto a cada vez que lanzamos las consolas, de acuerdo. Por lo tanto, cuidado con esto. Estamos en US East 1, sí, vamos a trabajar con JSON también, pero aún así vamos a modificar el fichero credentials porque se está quejando del token, de acuerdo. Entonces le voy a pegar aquí, vale, y entonces tengo los datos que acabamos de ver, inserto, vale, aquí están los datos que acabamos de meter, el que termina en 3 W y Y más, pero me falta meter el token, vale. Y entonces cuando yo cojo y meto el token aquí, le doy escape 2 puntos W para grabar y Q admiración para salir, de acuerdo. Entonces también podríamos ver a ver si el fichero ya está correcto con todas las credenciales de Academy, de acuerdo. Entonces termina en WB y el token en PQ, pues venimos aquí en EWB, este en Y y PQ, por lo tanto tenemos las credenciales correctas. Y ahora, si tenemos las credenciales correctas, nos debería de funcionar el fichero y ahí está mandando ya a la librería, al streaming datos, de acuerdo. Si yo me vengo aquí y me voy al Data Viewer y elijo el SAR 0 y cojo el Tree Horizon para coger todos los datos, veis aquí ya me salen el resto de los datos que estamos generando por SDK, de acuerdo. Bueno, podríamos hacer el ejercicio un poquito más completo ahora, de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque si recordamos lo que es Kinesis Data Firehose, Kinesis Data Firehose es una recogida de datos en casi tiempo real porque tiene un buffering y me puede guardar las cosas en S3. Pues vamos a utilizar un Data Firehose para llevar las cosas a un bucket, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros nos venimos aquí y le decimos que queremos hacer un Firehose,
creamos un Firehost y le decimos que queremos coger un Kinesis Data Stream y que lo queremos llevar a un S3, ¿de acuerdo? El origen fuente vamos a coger la única data stream que tenemos, ¿de acuerdo? Y el origen destino vamos a coger un bucket que ya tengo, que se llama mi Kinesis Demo, que ya lo tengo creado, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir que quiero guardar aquí en la partición envíos Kinesis Data Stream Demo. Vale, y errores 500 Data Stream Demo, por si se produce algún error que me lo guarde también aquí. Y ya sabemos que Kinesis Data Stream tiene un buffering, vamos a bajarlo a un mega o a 60 segundos para que nos lo guarde. Y en Advanced Settings lo que voy a elegir es muy importante, que vamos a trabajar con la Prol, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creamos el Data Firehost y cuando se cree este Data Firehost, ¿qué nos va a hacer? Nos va a coger datos de Kinesis Data Stream y nos los va a dejar en un bucket de S3, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora tendríamos que esperar ese minuto de espera que le hemos dado al buffering del Data Firehost o los 60 segundos que le hemos dado, ¿de acuerdo? Nos aseguramos que sigamos dando datos. Vemos que en Cloud9 seguimos mandando datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y que además si nos venimos a los streams y utilizamos el Kinesis Data Stream, el Viewer, y cogemos el SAR0 y el Tree Horizon para que nos marque todos. Bueno, vemos que nos siguen entrando datos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Datos que va creando a través del código de Python que estamos ejecutando en Cloud9, ¿de acuerdo? Vale, y entonces ahora en S3, si nos vamos a mi Kinesis Demo, pues deberíamos de ver una partición que le hemos llamado, bueno, ahí todavía no nos ha entrado esta partición de aquí. Ah, vale, esto es otra. Vale, esta parte todavía no nos ha llegado, pero recordar que en nuestro caso, cuando pase ese megabyte de buffering o ese Kinesis a ver si nos acordamos que en ese caso esta es la que hemos creado, demo KDS fuente, nos lo pone aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos tendría que haber enviado los datos. Tenemos aquí la monitorización también, que cuando refresque de CloudWatch nos podrá dar los diferentes valores de la monitorización de la base del Kinesis Data Firehost, ¿de acuerdo? Pero aquí en la configuración hemos quedado que nos tendrían que llegar los ficheros a envíos KDS demo cuando llegue a 1 mega o a 60 segundos. Envíos KDS demo. Por lo tanto, en S3 tendríamos que refrescar aquí y tendríamos que ver un envíos cuando nos lo cree. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a esperar un poquito y para que nos lo cree. Vale, cuando hemos terminado de esperar esos 60 segundos o ese mega de información, fijaros que ya ha creado el envíos KDS, ¿de acuerdo? Porque aquí sigue enviando datos, lo vamos ya a parar porque ya no nos hace falta, ¿de acuerdo? Paramos los datos y entonces vemos lo que nos ha enviado, ¿de acuerdo? 2023, nos lo genera por particiones, mes, día, año, ¿de acuerdo? Descargamos este fichero y cuando abrimos este fichero tenemos lo que hemos ay, perdón, que no me lo ha abierto. Bueno, pues tenemos aquí los datos que nos ha enviado, lo tenemos en el bucket de S3, los datos que nos ha ido generando este código que vemos aquí, que era esto lo que nos enviaba al data stream y que con el data firehost hemos cogido los datos y nos los ha dejado en un fichero, ¿de acuerdo? Esos datos que cogía de la API de CryptoCompare que hace esta llamada de Python, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos visto cómo funciona DataStream, tanto para crear el string como para generar los datos por línea de comando que los hemos generado, como para visualizarlos por consola, que lo hemos visto aquí, y lo hemos también consumido por línea de comando, que es lo que hemos hecho aquí. Ya hemos visto que íbamos a desencriptar porque estaba en base 64, y luego además lo que hemos utilizado es un Firehost
para coger los datos directamente y dejarlos en un bucket de S3, como hemos visto en la carpeta en la partición que le hemos dicho de envíos KDS. Bueno, esperando que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, que tendrá relación también con Kinesis, en este caso otra forma de trabajar con Kinesis Firehose, que también os dejo el enlace aquí abajo, que lo dejaré después de grabar el enlace también.